En las solitarias llanuras de la pampa, la luna era apenas un susurro pálido sobre el horizonte cuando el polvo del camino se tiñó de sangre. En medio de la noche, una figura solitaria cabalgaba como si escapara de los mismos fantasmas que lo atormentaban. Era Juan Moreira, el gaucho convertido en leyenda, perseguido por la justicia y traicionado por quienes alguna vez llamaron amigos. El traidor tenía nombre, Sardetti, y un precio por su cabeza, pero Moreira no era hombre de huir de una traición sin dejar marca. En la oscuridad, el filo de su cuchillo habló más fuerte que 1000 palabras. Sardetti fue degollado con la precisión implacable de quien sabe bien lo que es el honor y el dolor. El rumor del degüello recorrió los toldos y las pulperías, alimentando el mito que ya crecía en torno al rebelde de la pampa. No pasó mucho hasta que la ley cayó sobre él con la furia de una jauría hambrienta. 8 guardias armados hasta los dientes, enviados a quebrar su voluntad y arrancar su libertad. Pero esa noche, la tierra presenció el coraje de un hombre acorralado, un destello de acero y relinchos de caballos desbocados. Uno tras otro, los guardias cayeron como espigas en vendaval. Al amanecer, solo quedaban preguntas flotando en el aire polvoriento: ¿cómo pudo un solo hombre vencer a tantos? ¿Cuál era la fuerza, la rabia y la desesperación que lo impulsaban a desafiar el destino? Las balas, los gritos, el estruendo de la batalla se apagaron ante el paso implacable de Moreira, siempre un paso adelante, siempre perseguidor y perseguido. Esta es la historia de la noche en que Juan Moreira desafió a traidores y soldados, la noche en que la pampa ardió bajo el destello de su cuchillo y el galope de su caballo. Una leyenda tejida con sangre y coraje, lista para ser contada. Antes de sumergirnos en las arenas movedizas de la historia de Juan Moreira, quiero invitarte a formar parte de esta comunidad apasionada por las leyendas y los relatos de nuestro pasado. Si eres de Argentina, Uruguay, Chile o cualquier rincón donde resuene el eco de la pampa, este canal es tu lugar. Aquí celebramos los mitos, los cuentos y la cultura que nos unen como pueblo. Dale me gusta a este vídeo si alguna vez escuchaste el nombre de Juan Moreira, y comenta desde qué ciudad o país nos acompañas hoy. Tu participación es importantísima, juntos mantenemos vivas las historias que nos definen. Suscribirte no solo te acerca a nuevas narraciones y análisis históricos, sino que también nos ayuda a crecer y fortalecer esta red de apasionados por el pasado. ¿Te gustaría ver más relatos de gauchos, bandoleros y personajes que desafiaron el destino? ¿Quieres descubrir las raíces de tus propias tradiciones? Déjalo en los comentarios. Cada mensaje tuyo nos inspira a ahondar en rincones poco explorados de nuestra memoria colectiva. Además, durante el vídeo te sorprenderás con detalles inéditos de la vida y hazañas de Juan Moreira, incluido ese instante decisivo en el que degolló a Sardetti y batalló contra 8 guardianes. Así que prepárate para una travesía que va mucho más allá de la simple anécdota, es un viaje al corazón de la pampa y la rebeldía criolla. No olvides activar la campanita para no perderte ningún episodio. Comparte este vídeo en tus redes para que más personas puedan sumarse a este círculo de historias y tradiciones. Juntos, vamos a explorar lo más apasionante y vibrante de nuestra cultura. ¡Empezamos! La historia de Juan Moreira se forja en la adversidad y el desarraigo, naciendo en los campos de la provincia de Buenos Aires, donde la justicia era muchas veces palabra vacía. Desde joven, se hizo respetar en las pulperías, donde el filo del cuchillo y la firmeza del pulso valían más que cualquier título o apellido. But this was not a life chosen willingly. The circumstances of his upbringing, a humble family, a tierra áspera, hardened his spirit. Injusticias y promesas incumplidas por parte de la autoridad lo empujaron hacia la marginalidad. No era un bandolero por naturaleza, sino por necesidad y orgullo herido. El conflicto con Sardetti surgió de un tejido de rencores y traiciones. Sardetti, supuesto amigo y compadre, fue tentado por las autoridades con la promesa de una recompensa considerable. Más que por fortuna, la traición surgió de la envidia, un veneno silencioso en las llanuras pampeanas. La noticia del convenio entre Sardetti y los jueces corrió como pólvora. Moreira, al enterarse, no dudó, la traición exigía respuesta inmediata. La noche del encuentro, bajo una lluvia fría y persistente, Juan acechó a su antiguo amigo en el rancho polvoriento que compartía con su familia. Sardetti, confiado en la distancia y en la protección que le había prometido la autoridad, no previó la astucia del gaucho que, herido en su orgullo, se volvió sombra entre los cañaverales. En cuestión de minutos, la escena se tiñó de sangre. El silencio fue quebrado únicamente por el gemido del traidor.
La noticia de la muerte de Sardetti viajó de boca en boca, sembrando terror en quienes temían caer en desgracia con el justiciero. Los comisarios, presionados por la élite local, redoblaron los esfuerzos para capturar a Moreira. Ahora no era solo un proscrito, se convirtió en leyenda viva. El ajuste de cuentas era solo el principio. Su acto no cerró heridas sino que abrió nuevas, tanto para él como para quienes lo rodeaban. Sabía que tras el degüello de Sardetti, la ley no tendría piedad. Pero también comprendía que había una fuerza aún más poderosa acechando, la traición nunca se salda solo con sangre. Esta fue la chispa que encendió la cacería más famosa de la región. Las leyendas sobre Juan Moreira comenzaron a mezclarse con la verdad, aumentando la tensión en los campos, donde cada sombra parecía llevar su nombre. Después del asesinato de Sardetti, la vida de Moreira se transformó en una fuga permanente. La provincia ardía en rumores y promesas de recompensa. Los guardias se multiplicaban por los caminos polvorientos, peinando estancias y ríos en busca de alguna pista. Para Moreira, cada día era una batalla por la supervivencia. Sus viejos aliados lo ayudaban cuando podían, pero el miedo a las represalias hacía que la soledad fuera su única compañía constante. Durante noches heladas, dormía bajo árboles secos o en barrancas profundas lejos del ojo de la ley. El liderazgo de los comisarios se puso a prueba. 8 de los guardias más feroces, elegidos por su destreza y lealtad, recibieron la misión de capturarlo. Se hablaba de emboscadas cuidadosamente planificadas, pero la astucia de Moreira les jugó siempre en contra. Nadie conocía la Pampa como él. En un cruce decisivo cerca de un arroyo serpenteante, los guardias creyeron tenerlo acorralado. Se escuchaban los cascos y los gritos, el crujir de ramas y el murmullo del viento. Moreira respiró hondo, en ese instante entendió que la ley no daría cuartel y que cada decisión era cuestión de vida o muerte. El primer enfrentamiento dejó claro que Moreira no estaba dispuesto a entregarse sin luchar. Sus movimientos eran certeros, como si la tierra misma le avisara de cada peligro. Usó el terreno a su favor, desapareciendo en el follaje y reapareciendo más allá como una sombra, o un presagio. Uno a uno, los guardias caían. El sonido de la pelea era intenso, cuchillos chocando, tiros retumbando bajo el cielo abierto, gritos de dolor espaciados por silencios tensos. La determinación de Moreira era inquebrantable, su dolor convertido en furia. Los sobrevivientes contaban que sus ojos ardían como brasas, así, la Pampa fue testigo de un combate desigual, donde el coraje de un hombre alcanzó para doblegar a sus perseguidores, al menos por esa noche. Tras el enfrentamiento, solo el eco de la violencia quedó suspendido sobre los campos. El éxito de Moreira en esta batalla aumentó su leyenda. Para los campesinos, se volvió símbolo de resistencia, para la ley, era el enemigo público número 1. La tensión entre la figura romántica del gaucho y el criminal implacable crecía con cada relato. La fuga continuó, pero ahora Moreira sabía que incluso los amigos podían volverse enemigos y que cada paso debía calcularse con precisión mortal. La vasta geografía de la Pampa ofrecía, paradójicamente, tanto refugio como peligro. Nadie como Moreira para leer el lenguaje del viento, del polvo y de los grillos. El gaucho aprovechaba cada centímetro de terreno, pasando días enteros oculto en bañados, oyendo los rumores de los caminos. Los pobladores de la región, a medio camino entre el miedo y la admiración, veían en él a un justiciero. Algunos lo ayudaban con agua, pan y abrigo, siempre bajo la promesa de guardar silencio, otros rogaban que la tormenta pasara pronto, temerosos de la ira oficial. El mito crecía. Durante semanas, la persecución se tornó un juego de estrategias. Los guardias endurecieron sus métodos, al punto de castigar a quienes mostraban simpatía por el fugitivo. Moreira, hábil, aprendió a confundirlos, dejaba huellas falsas, cambiaba de caballo y utilizaba rutas secundarias olvidadas hasta por los nativos. Hubo noches en que la angustia lo carcomía, pero la memoria de Sardetti y la certeza de ser perseguido injustamente le daban fuerzas renovadas. Su herida no sanaba, pero el dolor se transformaba en combustible para seguir cabalgando. En uno de los pasajes más famosos, logró eludir completamente una redada de más de 50 hombres. Su audacia y conocimiento del terreno asombró tanto a sus perseguidores como a los pobladores. Nadie podía entender cómo escapaba siempre, cómo lograba desaparecer en medio de la nada. Por las pulperías empezaron a circular canciones y décimas en su honor. El miedo coexistía con la admiración,
y Juan Moreira se convertía en leyenda viva mucho antes de que la historia fijara su destino final. Sin embargo, cada jornada era más agotadora. Sus aliados eran menos y las traiciones, más frecuentes. La naturaleza, antes aliada, comenzaba a cobrar su tributo en forma de fiebre y heridas. Aún así, nunca apareció dispuesto a rendirse. La Pampa era ahora un tablero de ajedrez y la pieza más importante era él. La partida, sin embargo, aún estaba lejos de decidirse. Mientras crecía su fama, la soledad de Juan Moreira se volvía aún más palpable. Sabía que su destino estaba sellado, nadie desafía las reglas de la autoridad y vive para contarlo. Pero, como héroe trágico, siguió luchando. Sus últimos días estuvieron marcados por emboscadas y heridas. Se le atribuyen hazañas casi sobrehumanas, como enfrentarse solo a patrullas enteras y salir ileso por un pelo. Los testigos aseguran que era invulnerable a las balas, otros que los mismos dioses lo protegían. Sin embargo, la presión no cedía. El acoso constante, las noches sin descanso y los lamentos de amigos perdidos empezaron a minar su resistencia. Muchos de quienes alguna vez compartieron su mesa se dieron vuelta por miedo o codicia. En la penumbra de una pulpería, Moreira reflexionó sobre el ciclo de traición y venganza que lo llevó hasta allí. La ley me busca, pero la injusticia es quien me ha hecho, solía decir. Esta convicción lo impulsaba a seguir escapando y desafiando el destino. El enfrentamiento final no fue glorioso sino desesperado. Acorralado, con pocas balas y menos aliados, luchó hasta el último aliento. Los detalles son confusos, la ley hizo lo necesario para borrar rastros y sembrar miedo. Sin embargo, la muerte de Moreira no fue el fin, sino el nacimiento de una leyenda. Los poemas, canciones y relatos lo elevaron a símbolo de rebeldía y dignidad criolla. Para sus enemigos, era un aviso, para el pueblo, un faro de coraje. Hoy, su nombre sigue evocando tiempos en que el honor valía más que la vida y la Pampa era escenario de héroes y villanos. El eco de su galope aún resuena con fuerza entre quienes buscan justicia cuando la ley flaquea. Así termina el recorrido por la vida y fuga de Juan Moreira, el hombre que degolló a su traidor y desafió a la ley hasta las últimas consecuencias. Su legado perdura en las canciones, en las leyendas y en la memoria profunda de cada habitante de la Pampa. Gracias por acompañarme hasta aquí. Si este relato despertó tu interés, no olvides suscribirte, darle al like y compartirlo con quienes disfrutan de nuestra historia y tradición. Tu apoyo es vital para que estas historias sigan vivas y lleguen a nuevas generaciones. Cuéntanos en los comentarios qué otros personajes o episodios te gustaría descubrir. Hasta la próxima aventura por la historia y el folclore de nuestra tierra.